Soy Daniel Morales Escobar y llevo ya 36 años dedicándome a enseñar historia en distintos institutos, ¿no? Eh, Han sido siempre institutos por Andalucía y en los últimos 25 años en Salobreña y actualmente aquí en Granada en el Instituto Padre Manjón. Mi trayectoria como profesor de historia me ha llevado a saber que la enseñanza de la historia es algo muy verbal. Hay que conectar siempre con los alumnos verbalmente, pero también en los últimos años he descubierto que había formas de contar historia y de explicar la historia por escrito, ¿no? Eso precisamente ha sido lo que me llevó ya hace 8 años a hacer una primera publicación de un libro de historia, pero muy divulgativo, como es Otra visión de la historia, España en las ilustraciones y en las caricaturas de la prensa internacional del siglo XX. Ahí intentaba explicar nuestra historia de una manera muy amena y muy sencilla, a base de caricaturas publicadas en medios de Inglaterra o medios franceses o medios incluso de los Estados Unidos, ¿no? Algunas veces con una visión crítica, pero que nos permiten conocer bien cómo ha sido nuestra historia en el siglo XX. Es un libro que estoy comentando que está solo en versión digital, pero cualquiera puede, por tanto, acceder a él. De modo que, evidentemente, ahí es cuando realmente puse a prueba mi capacidad para enseñar historia también por escrito, ¿no? Y que fuera además de una manera entendible, amena, incluso hasta divertida, ¿no? Y hace solamente 4 años publiqué un segundo libro. En esta ocasión se trataba de un libro más fruto de la erudición y de la investigación que yo había llevado a cabo sobre la figura de mi abuelo. Mi abuelo paterno, que se llamaba como yo, Daniel Morales, fue maestro de la República, represaliado, lo que le llevó a prisión, a la expulsión del magisterio, y yo quería saber todo el proceso que había sufrido que le llevó a esa situación tan penosa, ¿no? Después de 4 años de investigación aproximadamente, en el año 19 salió mi libro, ¿no? Que se llama Un maestro en la República, Juicio y depuración en Granada, 1936-1973. Como ya he dicho antes, es un libro ya mucho más erudito, con numerosas notas a pie de página y fruto de una investigación, porque yo evidentemente lo que con este libro pretendía era contar una historia de una manera muy exacta, muy rigurosa, y que nadie pudiera decirme te estás inventando estas cuestiones o esto no está bien documentado. Y entonces es un libro evidentemente que recomiendo para todo el que quiera saber del sufrimiento de tantos maestros y tantas maestras que accedieron al puesto en la República, que empezaron a enseñar en la República y que luego por motivos muy diversos fueron represaliados con la expulsión, como fue el caso de mi abuelo, o incluso con prisión por haber estado afiliado a un sindicato, ¿no? Y yo creo que por tanto es un libro que no solamente es la historia de mi abuelo, sino que es la historia de muchos maestros que sufrieron situaciones parecidas. Yo quiero recordar que solamente en septiembre del año 1936 fueron expulsados del magisterio en nuestra provincia de Granada más de 200 maestros, más de 200 maestros. Y entonces, por tanto, es algo más que la historia de mi abuelo. Y en los últimos años, pues me he dedicado a otras cuestiones, otra vez quizás más divulgativas, quizás más amenas. Desde que empezó la pandemia precisamente y animado por Antonio Arenas, que dirige Ideal en Clase, empecé a colaborar semanalmente con artículos muy distintos, ¿no? Unos históricos, otros eran más personales, ¿no? Y esos artículos, de los que hoy día llevo unos más de 130, han servido para hacer una publicación muy reciente que ahora les comento. Como acabo de decir, muy recientemente ha salido editado un nuevo libro mío, en las tierras granadinas, que yo creo que ya está en las librerías, ya en la librería granadina al menos, me consta que compañeros míos ya lo han adquirido, ¿no? Este libro es un libro muy divulgativo, yo creo que es entretenido, incluso hay quien me ha dicho que se ha reído con él, ¿no? Y tiene ese título porque evidentemente los 25 capítulos de los que consta el libro, que fueron en su día 25 artículos en Ideal en Clase, todos se refieren a sucesos ocurridos aquí en las tierras granadinas, o a experiencias o vivencias mías o recuerdos míos aquí en las tierras granadinas.
se combina todo. Precisamente por eso no pudimos ponerle al libro un título que incluyera ninguna otra palabra, porque tiene historias, tiene recuerdos, tiene reflexiones, tiene vivencias, experiencias, curiosidades, situaciones divertidas, ¿no? Y otras situaciones más dramáticas, ¿no? Todo compone este libro. 25 artículos, que el primero fue el resultado de un paseo que di por el Albaicín. Recuerdo exactamente la fecha, el día 2 de mayo del año 2020, era el primer día que podíamos salir de nuestro confinamiento domiciliario y a eso de las 8 de la mañana, pues yo me subí para el Albaicín para dar un largo paseo. Me encontré con una ciudad totalmente despejada, limpia, esplendorosa, porque además había llovido muchísimo y claro, vi que tenemos una ciudad que es mágica, ¿no? Y ese primer capítulo se llama Granada Mágica y la patata gestionadora de emociones, ¿no? Esto de la patata gestionadora de emociones no lo voy a contar, voy a dejarlo para que el lector lo descubra, pero a partir de ahí hay otros 24 capítulos, ¿no? Y todo en un mismo estilo, tratando de contar historias reales. Se puede aprender historia, evidentemente, con este libro, porque es a lo que yo me he dedicado toda la vida y lo que sé hacer mejor, ¿no? Pero también, pues, situaciones, como ya he dicho antes, que me han ocurrido a mí personalmente o a mi familia, recuerdos que se remontan incluso, recuerdos míos, que se remontan incluso al año 1970, ¿no? Todos ellos componen el libro, donde aparece, evidentemente, Granada, nuestra ciudad de Granada, aparecen numerosos artículos. Estoy recordando, por ejemplo, uno de los artículos históricos es el viaje que hizo la conocida como reina castiza a Granada en el año 1862. La reina castiza era Isabel II y realizó un viaje por varios días en nuestra provincia y es uno de los artículos que recojo. Pero también aparecen otros muchos lugares de nuestra geografía provincial. Aparece desde lugares de la costa como Calahonda, Almuñécar, La Herradura, Salobreña, por supuesto, donde yo he impartido clases durante 15 años y donde conservo muchísimos amigos y tengo unos recuerdos estupendos. Entonces Salobreña está constantemente presente en mi libro. Pero ya he dicho también esos otros lugares de la costa y luego otros muchos del interior que nos llevarían a Santa Fe, a Ojíjares, a Nihuela, a todo lo que fue el recorrido del tranvía que subía a Sierra Nevada y por todos los pueblos por los que pasaba. Hay un artículo dedicado a los secretos de la Sierra de la Alfaguara, otro dedicado más reflexivo, ¿no?, a la Dama de Baza, que desgraciadamente no está aquí, sino que está en Madrid, pero yo ahí expongo cuál sería mi criterio a la hora de ubicarla, ¿no? Hay artículos dedicados a pueblos por los que he pasado y en donde pues he vivido experiencias interesantes o curiosas, como La Anteira, donde una amiga oriunda de allí nos llevó y pasamos un día excepcional, que está contado ahí. Y luego hay otros artículos que podríamos considerar que hacen referencia a distintos sitios. Por ejemplo, y aquí por un motivo más triste, aparecen lugares como Montillana, ¿eh? En mi libro la palabra Montillana aparece porque allí tuvo lugar uno de los atentados mortales de ETA y hay también un artículo dedicado a ETA en mi libro, a quién mató ETA en Granada, dedicado en mi libro. Evidentemente este es un artículo más penoso, pero yo creo que es una historia que todos debemos conocer perfectamente y sobre todo las nuevas generaciones. De modo que se combinan lo más trágico, como puede ser este, o también un capítulo dedicado a cómo fue la guerra civil, el inicio de la conspiración de 1936 en Granada, y luego pues artículos mucho más entretenidos, mucho más jugosos, también de arte, como por ejemplo pues algo que a mi mujer y a mí nos sucedió un día en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, viendo el retablo mayor, ¿no? En fin, aventuras y desventuras, todas en Granada. Como les decía, el libro En las tierras granadinas acaba de salir, está ya en las librerías granadinas. Yo creo que se puede adquirir en varios sitios, pero propongo que se adquiera en la librería Papelería Don Bosco, porque es una librería
pequeñita, que este año precisamente ha cumplido 50 años y a la que todos tenemos que ayudar para que siga y pueda cumplir, si no otros 50, por lo menos 20 o 25 más, y de esa forma estaríamos colaborando con el pequeño comercio de barrio que tanto nos gusta. Pero insisto, yo creo que estará en las más importantes librerías granadinas. También, evidentemente, el libro se venderá en la presentación, el día de la presentación. La presentación del libro la vamos a hacer en el Instituto Padre Suárez, que está en la Gran Vía. Es un instituto histórico que yo creo que refleja bastante bien lo que el libro contiene, porque el libro contiene historias de Granada y entonces precisamente por eso el lugar elegido. En esa presentación, que será el día 28, el próximo lunes, a las 19:30 horas de la tarde, en el Salón de Actos, me acompañará un profesor de Geografía e Historia de dicho instituto, Casto Gea Cañabate, y mi propio hijo, Fernando Morales, que es periodista en el grupo Colpisa y que, como buen conocedor de lo que he ido escribiendo en estos años, pues seguro que también tiene cosas interesantes que decir sobre el libro, ¿no? Por supuesto, ese día también se podrá adquirir el libro allí en el mismo acto de la presentación, ¿no? Antes o después, y evidentemente estaré dispuesto a dedicárselo a todo el que quiera, ¿no? Llevarse una dedicatoria mía en su ejemplar, ¿no? Quiero también hacer mención a la editorial que ha editado el libro, que es la editorial Alulia, una editorial pequeñita de Salobreña que lleva ya muchos años publicando buenos ejemplares en todos los campos de la literatura y de la historia, y a ellos les debo el buen trabajo de edición de este libro, porque aunque en su interior todas las fotografías son en blanco y negro, tienen una calidad muy meritoria, una calidad que tenemos que agradecer especialmente a la editorial, a Alulia, ¿no? Y no quiero olvidarme tampoco de decir que si alguien está interesado en contactar conmigo, personalmente puede hacerlo a través de Facebook. Tengo página en Facebook, Daniel Morales Escobar, y también podría hacerlo alguien por correo a la dirección de correo 2 danielmoralesescobar@gmail.com. Yo evidentemente trataría de contestar los correos que esa dirección quien quiera pueda enviarme, ¿no? Sobre todo evidentemente si tienen que ver con el libro en las tierras granadinas. Muchas gracias por escucharme, por este rato de atención. Espero que el libro les guste, les aproveche, les entretenga y les enseñe.